Flores, Sí, doctor. a ver qué tiene este electro. Este electro... Seguramente todos hemos estado en esa posición en algún momento de nuestras carreras. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo interpretar cualquier electrocardiograma en tan solo 5 pasos. Además, al final de este video les estaré comentando acerca del diplomado de lectura interpretada del electrocardiograma y su aplicación clínica que acabamos de estrenar en la plataforma MediLearners. Y alguno de ustedes será premiado con la totalidad del diplomado completamente gratis. Si quieren conocer cómo participar, quédense hasta el final del video. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Todos sabemos que realizar una lectura completa, adecuada, integral del electrocardiograma es algo bastante difícil, así que lo primero que toca dejar claro es que para uno interpretar de forma completa un electrocardiograma siempre debe de tener un orden el cual cumpla en absolutamente todos los electrocardiogramas que lea. La razón de esto es porque el error que más suele ocurrir a la hora de interpretar un electrocardiograma es que uno se dirige a lo más obvio o a lo primero que ve. Y muchas veces, si no ha interpretado el resto del electrocardiograma, se puede confundir a la hora de analizar y ponerle un nombre a eso obvio o a esa primera cosa que analizó. Como por ejemplo, alguien que encuentra de primerazo un supradesnivel del ST y piensa que el paciente tiene un infarto y resulta que tenía un bloqueo completo de la rama izquierda y esta era la razón por la cual tenía ese supradesnivel del ST. Así que cuando yo les digo que les voy a enseñar a cómo interpretar cualquier electrocardiograma en 5 pasos, es porque precisamente son esos los 5 pasos que yo utilizo o que yo analizo a la hora de interpretar cualquier electrocardiograma. Y para recordar estos 5 pasos existe una mnemotecnia que de hecho se la inventó Santiago, que es REFEOS. Los electrocardiogramas son REFEOS. R, F, E, O y S. La R pertenece al ritmo y lo que analizamos en este ritmo básicamente va a ser si el electrocardiograma está o no en sinusal. La F pertenece a frecuencia, la E pertenece a eje, la O hace alusión a lo que son las ondas, enfocado principalmente a lo que es el QRS y la onda P, y la S hace alusión a segmentos e intervalos, en donde se analizaría, por así decirlo, lo que falta del electrocardiograma. Sin embargo, antes de proceder a analizar el electrocardiograma, sea con esta mnemotecnia o este orden que yo les estoy proponiendo, lo primero que uno tiene que saber es si ese electrocardiograma verdaderamente vale la pena analizarlo, es decir, si ese electrocardiograma está o no está bien tomado. Así que podríamos decir que a pesar de que vamos a hablar de 5 pasos, tenemos un paso 0 que es determinar si el electrocardiograma está o no está bien tomado. Para determinar si un electrocardiograma está o no bien tomado existen muchísimas reglas. Hay libros que dan incluso hasta 20 a 30 criterios para determinar esto. Sin embargo, lo que más se suele utilizar, porque es digamos bastante sensible por así decirlo, es verificar que la P, la onda P, sea negativa en ABR. Ya que si nos enfrentamos a una onda P positiva en ABR, hay una alta posibilidad de que ese electrocardiograma esté mal tomado. Más, ojo, esto no quiere decir que necesariamente esté mal tomado. Existen unas pocas patologías, como lo es por ejemplo el ritmo de la unión, taquicardias de reentrada nodal, que se presentan con una onda P positiva en ABR, pero son contadas. La gran mayoría de las patologías respetan este criterio de que la P sea negativa en ABR. Así que si nos enfrentamos a una P positiva en ABR, lo más prudente sería repetir ese electrocardiograma antes de proceder a analizar el mismo. Y además de verificar que la onda P sea negativa en ABR, es muy importante verificar que el electrocardiograma esté bien calibrado. Es decir, que se haya tomado en las medidas en las cuales se toman todos los electrocardiogramas para poder interpretar de adecuada manera lo que es la duración de las ondas, de los intervalos, entre otras cosas. Y estos parámetros o esta calibración se refiere a que la velocidad del papel vaya a 25 milímetros por segundo y que la amplitud que se grafique en el papel sea de 10 milímetros por milivoltio. Una vez uno ha verificado esto en el paso 0, lo que seguiría entonces es proceder ahora sí a lo que sería el análisis del electrocardiograma bajo la mnemotecnia del REFEOS. Así que para que entendamos completamente esta mnemotecnia y todo quede lo más claro posible, los invito a que veamos las diapositivas. Tenemos entonces aquí nuestra mnemotecnia del REFEOS. Los electrocardiogramas son REFEOS y nunca olviden, eso hace alusión a ritmo, frecuencia, eje, ondas, segmentos e intervalos.
Pero como les mencioné, si bien este es nuestro paso 1, nuestro paso 2, 3, 4, 5, tenemos un paso 0 que es determinar si está bien tomado o no el electrocardiograma, que se fundamenta en esta onda P negativa en ABR, y nunca olviden verificar que esté a 25 milímetros por segundo y que esté a 10 milímetros por milivoltio. Aquí tenemos lo que sería un electrocardiograma normal. Fíjense que lo primero entonces que haríamos sería precisamente ver eso, la P negativa en ABR, mírenla acá, una P negativa en ABR, y a pesar de que en este electrocardiograma no se muestra, los electrocardiogramas normalmente tienen esas unidades de calibraje aquí abajito. Aquí abajito diría 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Una vez uno confirma estas tres cosas, uno dice listo, ahora sí voy a analizar mi electrocardiograma. Una vez analizo entonces el electrocardiograma, lo primero que me va a preguntar es la R de ritmo. Y como les dije en ritmo, a mí lo que me importa es saber si el electrocardiograma está o no en sinusal. Y ojo, aquí me estoy refiriendo a esto de sinusal, a determinar si está funcionando o no el nodo sinusal. Es decir, si la onda P, la despolarización auricular, se está generando o no en el nodo sinusal. Y la forma en la cual yo puedo verificar eso, básicamente es ver una onda P negativa en ABR, positiva en D1 y positiva en D2. Si mi electrocardiograma cumple con esa condición, listo, el nodo sinusal está funcionando y yo paso al segundo paso o al segundo componente de nuestra mnemotecnia, que es la frecuencia. En tal caso de que esto no se cumpla, en tal caso de que no haya ritmo sinusal, lo que yo busco es entonces si existe la posibilidad de que haya algún trastorno entre comillas fisiológico del ritmo. Es decir, que haya perdido el mando el nodo sinusal y lo haya cogido alguno de los otros dos que puede mandar en el corazón, que es el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje, que se expresan en el ritmo de la unión en caso de que coja el mando el nodo AB y en ritmo idioventricular en caso de que coja el mando el sistema His-Purkinje. Entonces ahí me empiezo a preguntar, ¿hay una onda P retrógrada o onda P ausente, perdón? El QRS está ancho y hay ausencia de onda P, y si el paciente cumple con los criterios, listo, llego a mi diagnóstico de electrocardiograma, igual analizo el resto, pero aquí ya tendría entonces un primer diagnóstico. En tal caso de que el paciente no cumpla con las condiciones del ritmo de la unión ni el ritmo idioventricular, de entrada yo me doy cuenta que no está bradicárdico ni nada por el estilo, paso a frecuencia, así no esté en sinusal. Entonces muy fácil nuestro primer paso, ¿está en sinusal? Sí o no. Si sí está en sinusal, paso a frecuencia. Si no está en sinusal, miro si de pronto puede ser un ritmo de la unión o un ritmo idioventricular. Si no lo es, paso a frecuencia. Entonces fíjense que en este caso, en este electrocardiograma normal que tenemos acá, ya verificamos que estaba bien tomado, entonces tenemos la P negativa en ABR, la P positiva en el D1 y la P positiva en el D2. Es decir, está en sinusal. Y como está en sinusal, entonces fácilmente puedo proceder, ahora sí, a analizar la frecuencia. Y aquí en frecuencia yo no solo voy a analizar la frecuencia cardíaca, voy a hacerme 4 preguntas como tal. La primera pregunta que me voy a hacer es si el RR es o no es regular. Porque si el RR es regular, puedo calcular la frecuencia cardíaca muy fácilmente. Ya ahorita, pues digamos, como todos ustedes saben, ¿cierto? Que es 300 entre los cuadros grandes y demás. Pero si el RR es irregular, además de que me toca calcular la frecuencia de otra manera, empiezo a pensar en posibles patologías. Como por ejemplo, ¿será que mi paciente tiene fibrilación auricular? Si tenía ausencia de onda P y RR irregular, listo, tiene fibrilación auricular. ¿Será que puede tener una taquicardia auricular multifocal, una taquicardia ventricular polimórfica? ¿Será que tiene un bloqueo auriculoventricular, que hay algún tipo de extrasístole, sea auricular o sea ventricular? Entonces cuando el RR es irregular, lo que uno tiene que hacer es irse al D2 largo. Y cuando uno se va al D2 largo va a empezar a buscar, bueno, ¿esto por qué está irregular? Está irregular porque hay momentos en que se pegan más los QRS, o está más bien irregular porque hay momentos en los que se separan más. Si son momentos en los que se pegan más los QRS, muy probablemente sea algo más taquiarrítmico, una FA, una taquicardia auricular multifocal. Mientras que si el problema es más de que los QRS se están separando, muy probablemente esté hablando de un trastorno de la conducción tipo bloqueo auriculoventricular. Entonces, nada más al analizar que el RR es irregular, ya puedo llegar a muchos diagnósticos. Mientras que si el RR efectivamente es regular, la distancia entre los QRS siempre es la misma, paso a mi siguiente pregunta y es listo. La frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto.
A uno siempre le enseñan a calcular la frecuencia cardíaca, así, súper bien, con los cuadritos. Realmente lo que importa es saber si está entre 60 y 100. Si está ahí, está normal. Si está abajo, está bradicárdico. Y si está arriba, está taquicárdico. Y básicamente, ¿en qué se traduce eso? En determinar si la separación entre los QRS está entre 3 y 5 cuadros grandes. Porque cuando yo determino eso, que la separación está entre 3 y 5 cuadros grandes, en 3 cuadros cae 100 latidos por minuto y en 5 cuadros cae 60. Si la separación entre los QRS está ahí en la mitad, listo, está normal. Si está más acá, pues está taquicárdico. Y si está más acá, pues está bradicárdico. Y listo. Entonces ahí yo me podría verificar esto. Y dependiendo de lo que encuentre, puedo empezar a ver si hay algún problema, por ejemplo, taquicardia o bradicardia sinusal, un electro normal, solo que está un poquito rápido o un poquito lento. Si de pronto puedo dar un bloqueo auriculoventricular, en este caso de primer grado, en donde el QRS va a ser regular. Si de pronto puedo dar una taquicardia supraventricular paroxística, una taquicardia auricular unifocal o una taquicardia ventricular monomórfica, dependiendo de si hay PES, de si no hay PES y de las características del electro. Muy importante, si dentro de esta pregunta de que si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 la respuesta es no, entonces yo tengo que ver si la frecuencia cardíaca está mayor a 150 o menor a 50. Porque si es así, tengo que entrar a analizar el algoritmo de ACLS. Si está mayor a 150, me voy al algoritmo del ACLS de taquiarritmias. Y si está menor a 50, me voy al algoritmo de ACLS de bradiarritmias. Que básicamente van a empezar por lo mismo y es determinar si el paciente está o no está estable. Entonces ahí me iría al algoritmo del ACLS, que ya pues se sale de lo que sería este video. Hay unos videos que tenemos en el canal al respecto. Y nuestra última pregunta es ¿cuánto mide el PR? Una pregunta que entra a uno pareciera que no tuviera mucho que ver relación con la frecuencia, pero realmente tiene muchísimo que ver. Porque los bloqueos auriculoventriculares, que son las bradiarritmias quizá patológicas más famosas y que uno más tiene que conocer, no siempre van a estar bradiarrítmicos y no siempre van a tener un RR irregular. Entonces ahí el PR va a ser vital para empezar a analizar, venga, el PR está ensanchado o no, y conforme a eso puedo determinar el bloqueo auriculoventricular. Recuerden que básicamente es ver si el PR mide más de 5 cuadritos chiquitos o no. Si mide más de 5 está prolongado, aunque ojo, si mide menos de 3 está corto. ¿Y en qué tendría que punzar? Básicamente en una preexcitación, como podría ser por ejemplo un Wolf Parkinson White. Entonces fíjense cómo haciendo solo estas preguntas ya podrías llegar a muchísimos diagnósticos. Analizando la onda P para ver si está en sinusal o no. Si no, analizaba si estaba en ritmo de la unión o en ritmo idioventricular. Y posteriormente analizando estas 4 preguntas. ¿Es regular el RR? ¿La frecuencia cardíaca es normal? ¿Está muy mal como para meterlo a ACLS? ¿Y cuánto mide el PR? Con eso, ustedes ya van a tener casi que todos los diagnósticos de taquiarritmias y bradiarritmias en el electrocardiograma. En el caso de nuestro ejemplo, nuevamente nuestro electrocardiograma normal, fíjense que a la hora de la frecuencia, entonces nuestra primera pregunta es si el RR es o no es regular. Y miren que sí, siempre hay la misma separación entre los QRS. Y si me pregunto si está normal la frecuencia cardíaca, miren que este está prácticamente en la línea gruesa y este está entre 3 y 4 cuadros. Es decir, está entre 100 y 75 latidos por minuto. Entonces la frecuencia cardíaca está normal. Lo último que me quedaría analizar es cómo está el PR, ¿cierto? Y para eso busco una P que empiece en una línea gruesa, como esta que estamos viendo. Yo pensé que aquí había visto una, pero no, esta, miren. P empezando en línea gruesa y el QRS empieza en el cuarto cuadrito. Entonces tenemos un PR que está normal. Hasta ahí todo va bien. No he encontrado ninguna alteración en ese electrocardiograma. Habiendo pasado entonces de la R y de la F, paso a la E de eje. Y voy a calcular el eje, sea con el método de los cuadrantes o sea con el método isobifásico. Y si está normal el eje, listo, paso a los demás pasos, ondas, segmentos e intervalos. Si está izquierdo, si está derecho, tengo que empezar a pensar, bueno, ¿por qué está desviado el eje? Y esa respuesta yo la voy a obtener en el siguiente paso, que es el de ondas, en donde me voy a enfocar en el QRS. Pero yo tengo que empezar a pensar, bueno, si el eje está izquierdo, puede ser o un bloqueo completo de rama izquierda, o una hipertrofia ventricular izquierda, o un bloqueo fascicular anterosuperior. Mientras que si está derecho, puede ser un bloqueo completo de rama derecha, una hipertrofia ventricular derecha y un fascicular póstero inferior. Y si el eje está extremo, existen varias cosas. Lo primero que me tengo que preguntar es si esa vaina está bien tomada, porque un eje extremo es muy raro de encontrar fuera de patologías bastante graves que tienen ritmos ventriculares, sea ritmos ilioventriculares, bloqueos auriculoventriculares completos o taquicardias ventriculares.
Pero si tengo un paciente que el electrocardiograma está normal, está sentado, tranquilo, signo de la playa y tiene un eje extremo, preocúpense, de pronto está mal tomado ese electrocardiograma y valdría la pena repetirlo. Dicho entonces lo del eje, fíjense que aquí en el caso del electrocardiograma normal el eje está completamente normal. Si lo analizamos por método de los cuadrantes, tenemos un D1 positivo y tenemos un ABF positivo. Eje completamente normal. Entonces no tendría que ponerme a preocupar de entrada de lleno de si de pronto hay un bloqueo, una hipertrofia, aunque igual lo voy a analizar en nuestro siguiente paso, que es el de ondas. Cuando analizo entonces las ondas, que ya vamos entonces por nuestro cuarto paso de interpretación del electrocardiograma, lo que más me importa es que se fijen en el QRS. Y para eso lo primero que van a ver es si el QRS está ancho o no. Es decir, si mide más de 120 milisegundos, que es lo mismo a decir 3 cuadritos, 3 cuadros pequeños. Si el QRS mide más de 3 cuadros pequeños, la pregunta es qué rama está bloqueada. Y para eso voy a ver B1 y B6 y miro qué criterios cumple, si los de rama izquierda o si los de rama derecha. Mientras que en tal caso de que no haya esto, analizo si existe la posibilidad de que hayan hipertrofias. Para eso voy a analizar la progresión de la onda R, si es normal o no, si es exagerada, sugiriendo una hipertrofia ventricular izquierda, si está invertida, sugiriendo una hipertrofia ventricular derecha, y aquí voy a meter algo adicional que es ver el tamaño de la onda P, para ver si de pronto existe la posibilidad de que hayan hipertrofias auriculares. La P normal debe medir 2.5 milímetros tanto a lo alto como a lo ancho. Si mide más de eso, hay hipertrofias auriculares. Y con eso yo me daría cuenta. Aquí algo súper importante a analizar o a recordar. Si yo tengo un eje desviado y no encuentro bloqueos, no encuentro hipertrofias, como vimos en la diapositiva pasada, lo que nos quedaba como posible causa de desviado era un bloqueo fascicular. Entonces uno tendría que buscar el bloqueo fascicular. Importante tener eso en cuenta. Entonces en este caso, lo primero que analizaríamos, como les dije, sería el QRS. Y miren que el QRS empieza aquí en el primer cuadro y termina acá en el tercero. Mide 2 cuadritos, está perfectamente normal. No es un QRS ancho ni nada por el estilo. Y en términos de hipertrofias, fíjense que la progresión es adecuada. B1 negativo, B6 positivo y la transición ocurre entre el B3 y el B4. Entonces tengo una adecuada progresión de la onda R. Entonces todo eso me hablaría de que en momento todo está normal y la P está de adecuadas dimensiones. Mide menos de 2.5 milímetros tanto a lo alto como a lo ancho. Habiendo entendido o acordado lo anterior, pasaríamos a nuestro último paso, que es el de segmentos e intervalos, que este está muy enfocado principalmente a buscar isquemia. ¿Y cómo voy a buscar esta isquemia? Por lo menos lo que yo hago es que cojo un ciclo cardíaco de cada derivación, de las precordiales, de las aumentadas y demás, y analizo si de pronto hay alteraciones del ST, sea un supradesnivel o un infradesnivel, sea alteraciones de la onda T tipo onda T invertida simétrica, o si hay una onda Q patológica o no. Con eso miro si de pronto existe posibilidad de isquemia. Y finalmente lo que hago es buscar hallazgos característicos de patologías específicas, que básicamente lo que faltaría que analizar sería analizar el QT. Entonces si uno encuentra alteraciones en el ST, en la T, en la Q o encuentra un QT, ahí uno se empieza a dar cuenta de otras patologías, como por ejemplo patologías de causas de paro, ¿cierto? Causas reversibles de paro, hallazgos sugestivos de hipercalemia con una onda T picuda, de hipocalemia con un QT prolongado. Me puedo encontrar, por ejemplo, con hallazgos sugestivos de TEP, si me encuentro con que el paciente tiene un S1 Q3T3. Hallazgos sugestivos de muerte súbita, por ejemplo, una cardiomiopatía hipertrófica con Qs patológicas laterales e inferiores. Y así sucesivamente. Es ya como en cada ciclo cardíaco analizar precisamente el ST, la T, la Q y el QT, que es lo que nos faltaría, y ver si hay algo raro ahí, que esos son los que menos suelen estar alterados, a menos de que el paciente esté infartado. Entonces fíjense que a modo de repaso, lo primero que haríamos en nuestro electro, paso número 0, ver si está bien tomado. Y vemos que la P está negativa en ABR y asumamos que está bien acá el 25 milímetros por segundo y que está bien acá el 10 milímetros por milivoltio. Entonces listo, paso número 0, todo perfecto. Paso número 1, ritmo. ¿Es la P negativa en ABR positiva en D1 y positiva en D2? Sí, está en sinusal, perfecto. Paso número 2. Frecuencia. ¿El RR es regular? Sí. ¿Está entre 3 y 5 cuadros, entre 60 y 100 latidos por minuto? También. ¿Y el PR es normal? También. Listo. Segundo paso, todo claro. Tercer paso, eje. D1 está positivo y ABF está positivo. Listo, tengo un eje normal. De igual manera, cuarto paso, ondas. Analizo el QRS y las dimensiones de la P.
El QRS es estrecho y tiene una adecuada progresión. La onda P no mide más de 2.5 milímetros. Perfecto. Paso número 5. Hay alteraciones en el ST. Entonces, como les digo, yo me voy entonces a cada una de las derivaciones y empiezo acá por las precordiales. El B1 todo se ve normal, sin onda Q, la T un poco invertida, pero eso es normal en el B1. El B2 se ve normal, el B3 se ve normal, el B4 se ve normal, el B5 se ve normal, B6 se ve normal, el QT en todo se ve a adecuadas dimensiones, más o menos 2 cuadros. D1 se ve normal, D2 se ve normal, ABL se ve normal, ABF se ve normal y el D3 se ve normal. Entonces con eso cumplo mi quinto paso y está analizado el electrocardiograma. Puedo decir que es un electrocardiograma completamente normal. Para que repasemos lo que hemos aprendido, los invito a que hagamos los siguientes ejemplos. Empecemos con este primer ejemplo. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a analizar es que esté bien tomado, pero son dos ejemplos, vamos a asumir para los dos que está bien tomado. ¿Listo? No nos vamos a preocupar por eso. Entonces, dado que está bien tomado, pasemos a nuestro primer paso, que era analizar el ritmo. ¿Es sinusal o no es sinusal? P negativa en ABR, P positiva en el D1, P positiva en el D2, ¿cierto? Viendo entonces que esto está ocurriendo, entonces yo diría, listo, está en sinusal. Paso a mi segundo paso, que es frecuencia. Entonces yo digo, bueno, vamos a analizar. Primera pregunta, ¿el RR está regular? Claro que está regular. Claro que está regular. Ahora, este está en un punto grueso. Hay 1, 2, 3, 4. Está entre 4 y 5 cuadros de separación el QRS. Entonces la frecuencia cardíaca es normal. La última pregunta que me falta analizar es el PR. Y me doy cuenta, miren, que esta P está empezando acá y el QRS empieza acá después de 5 cuadritos. Entonces, en el segundo está normal la frecuencia, pero el PR está prolongado. Primera alteración que encuentro. Pero el resto todo está normal, todas las P están conduciendo, etc. Continúo entonces con mi tercer paso. Tercer paso. Voy a analizar entonces el eje, ¿cierto? Y me doy cuenta a la hora de analizar el eje que tengo aquí un D1 positivo y un ABF también principalmente positivo. El eje está normal. Voy a mi cuarto paso, que es ondas. Entonces me voy a analizar el QRS y voy a ver si está prolongado o no. Fíjense que empieza en el segundo cuadro y termina más o menos en el quinto cuadro. Mide exactamente 3 cuadritos. Podríamos decir que está un poco limítrofe, pero no se ve ensanchado. En esta sí se ve 2 cuadritos y medio. Entonces listo, el QRS no está ensanchado. Y cuando analizo la progresión me doy cuenta que B1 es negativo y B6 también es negativo. O sea, hay una alteración en la progresión de la onda R. Y finalmente al analizar la onda P me daría cuenta quizá que la onda P de pronto está un poco ensanchada, ¿cierto? Miren que mide desde acá hasta acá como 4 cuadritos, mide más de 2.5 milímetros. Entonces me daría cuenta en el 4 que si bien el QRS está estrecho, ¿cierto? Hay una inadecuada progresión de la onda R y tengo un ensanchamiento horizontal de la onda P. Y finalmente paso entonces a mi último paso, el quinto, que es ver si hay alguna otra alteración. Voy acá, el B1 se ve normal, el ST está plano, T positiva, ST plano, T positiva no hay Q, ST plano, T positiva no hay Q, el QT se ve normal, B4 normal, B5 normal, B6 normal. Vamos acá, D1 normal, D2 normal, ABL tiene una T invertida, D1 también tiene una T invertida. Aunque no está simétrica, no está muy simétrica, lo cual alivia un poco porque la que es sugestiva de isquemia es la simétrica. D3 está normal, ABF está normal, D2 está normal. Entonces en el 5 me daría cuenta que quizá de pronto lo único que encuentro es que hay una inversión de la onda T en D1 y en ABL, que es la cara lateral alta. Entonces fíjense que con lo que hemos hecho hasta ahora nos hemos dado cuenta de qué es lo que está mal. Lo único que nos faltaría es poder ponerle un nombre a eso, conocer los criterios, qué es lo que genera todo esto, que es precisamente lo que yo les explico en mi diplomado de interpretación del electrocardiograma. Un PR normal, un PR prolongado, perdón, con RR normal, todas las P's conducen. Esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Listo? Esta inadecuada progresión de la onda R nos habla de pronto de un problema de la conducción ventricular y me podría explicar esta inversión de la T acá. Y este ensanchamiento de la P básicamente me da una P ensanchada que se conoce como la P mitral, que podría ser una hipertrofia auricular izquierda. Y ese sería el diagnóstico de este electro, no es nada más. Fíjense, haciendo este orden encontramos todo, se nos saltó absolutamente nada. Hagamos un último ejemplo.
En este último ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos acá nuevamente P negativa en ABR, asumamos que está bien tomado, P positiva en el D1, P positiva en el D2, el ritmo es sinusal. Paso a frecuencia. Me doy cuenta en frecuencia que el RR es regular, ¿cierto? Y miren, este está en línea gruesa, este también está en 4 cuadros exactamente, está en 75 latidos por minuto. Entonces la frecuencia está normal, lo único que me quedaría analizar sería el segmento PR. Y de entrada, fíjense este PR todo lo que mide, definitivamente mide más de 5 cuadritos, es claro. Entonces, nuevamente en frecuencia me doy cuenta que si bien la frecuencia está normal y el RR es regular, el PR está ensanchado, ¿cierto? Y todas las P's conducen, mire que ya tenemos un diagnóstico que habíamos dicho en el electrocardiograma anterior, ¿cierto? Tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pasaríamos entonces a nuestro siguiente criterio, que es eje, y me doy cuenta que tengo un D1 positivo y que tengo un ABF negativo, es decir que tengo un eje alterado, tengo un eje desviado a la izquierda. Entonces ustedes ya saben, tengo que empezar a pensar, bueno, causas de eje izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo completo de rama izquierda o bloqueo fascicular. Entonces uno dice, bueno, listo, vamos a analizar entonces ahora ondas, ¿cierto? Vamos a la O de ondas. Empezamos con el QRS y me doy cuenta que el QRS es ancho, mide algo cercano a 4 cuadritos, mide más de 3, miren, 1, 2, 3 y está empezando por acá, casi 4 cuadros. Tengo un QRS ancho, entonces la pregunta es qué rama está bloqueada. Y en el B1 tengo RSR', en el B6 tengo una S profunda y ancha, que son los criterios del bloqueo completo de la rama derecha. Pero aquí uno diría, ojo, pero el bloqueo completo de la rama derecha desvía el eje a la derecha, no a la izquierda. Entonces, ¿qué me está desviando el eje a la izquierda? Tengo que pensar en otras causas. Hipertrofia ventricular no tiene. Entonces, ¿qué podría hacer? De pronto tiene un bloqueo fascicular. Y me doy cuenta que el D1 está positivo, el ABL está positivo, el D2, D3 y el ABF están negativos, por lo cual también tiene un bloqueo del fascículo antero superior que desvía el eje a la izquierda. Y finalmente me voy a segmentos, y en segmentos lo que ustedes tienen que saber de entrada es que van a estar alterados cuando hay un bloqueo. Van a estar alterados por el problema en la conducción ventricular. Pero no tendría por qué estar alterado necesariamente el ST en el bloqueo completo de la rama derecha. Entonces fíjense que tengo una T invertida que es concordante con que el QRS esté positivo, no me preocupa, el ST está plano, aquí también el ST está plano, el ST plano, 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 me voy acá, el STC plano, 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 tiene una T invertida acá, de resto nada adicional, se ve bien, y el QT se ve de adecuadas medidas, entonces listo, en segmentos no vería ninguna alteración así de importancia. Entonces tengo un bloqueo completo de la rama derecha, un bloqueo del fascículo antero superior y un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Esto es lo que se conoce como un bloqueo trifascicular. Fíjense que de pronto alguien se hubiera ido de una, uy, está clarísimo, el QRS está ancho, tiene un bloqueo completo de la rama derecha, y se hubiera saltado todo lo demás. Nuevamente les recalco, lo importante es tener un orden. Si quieren acoplar el mío, bienvenidos, cójanlo, hagan lo suyo. Si quieren mezclarlo, no, me queda mejor de pronto analizar primero el eje, háganlo. Lo importante es que ustedes encuentren y organicen un orden que se prepare o que sea adaptable a ustedes y que nunca lo dejen de utilizar. Es decir, que siempre, siempre, siempre utilicen ese orden a la hora de acercarse a un electrocardiograma y no se pongan a analizarlo de forma desorganizada porque ahí perdieron el año. Ahí les va a faltar algo, ahí se pueden equivocar mucho más fácilmente a la hora de interpretar ese electrocardiograma. Espero entonces que este video haya sido de utilidad. Fíjense cómo lo importante es precisamente tener ese orden y lo que quedaría es conocer ya lo que son las patologías específicas del electrocardiograma para poder darle un nombre a las cosas que uno encuentre en las alteraciones de su orden esquemático a la hora de interpretar el electrocardiograma. Y precisamente por esto los invito a que vean mi curso, mi diplomado de lectura interpretada del electrocardiograma y su aplicación clínica, en donde precisamente nos enfocamos en eso. Es un diplomado súper completo en el cual está compuesto de 6 cursos donde hablamos de principios básicos de electrocardiografía y electrocardiograma normal, trastornos de la conducción, taquiarritmias, hablamos de lo que es isquemia, patologías específicas y tenemos un módulo de integración clínica en el cual no solo analizamos electros enfocados a taquiarritmias, a isquemia, sino que ya son electros bajo el contexto de un caso clínico en donde puede haber de todo y en donde nos podemos enfrentar a las alteraciones que vimos en cualquiera de los cursos previos, que es lo que muchas veces falta, enseñan bloqueos y preguntan solo bloqueos. Y en la vida real las cosas no van a ser así. En la vida real vamos a analizar electrocardiogramas como estos que vimos, sobre todo ese último que tenía un montón de bloqueos, que tienen muchas cosas.
Entonces es muy importante no solo tener un orden esquemático, sino tener un conocimiento muy claro del electrocardiograma y más que un conocimiento claro de las alteraciones, un conocimiento claro de lo que hay detrás de ellas. Si ustedes, por ejemplo, entienden el por qué en el bloqueo completo de la rama derecha, como el que vimos en el electro pasado, hay una RSR' en el B1 y una S profunda y ancha, o sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón y en el sistema cardionector? Nunca se les va a olvidar y no se van a tener que aprender de memoria los criterios electrocardiográficos. A eso va orientado el diplomado, a entender muy bien el porqué de las cosas y a practicar muchísimo. Para eso el diplomado tiene muchísima interactividad. Dentro de los cursos son más o menos 3-4 clases. Cada clase al final tiene unas preguntas de checkpoint para revisar y afianzar los conocimientos. Y cada curso tiene un taller enfocado a analizar electrocardiogramas de lo que se vio a lo largo de ese curso. Además del módulo y el curso de integración clínica que les cuento, en donde ya son electrocardiogramas bajo el contexto de un caso clínico en donde se analiza todo. Y como les mencioné al principio, uno de ustedes se va a poder ganar de forma completamente gratuita la totalidad del diplomado del electrocardiograma. Para participar por este premio, lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram @andresf.med y verificar la publicación que hay en mi feed respecto al giveaway y seguir las reglas. Las reglas realmente son muy sencillas. Lo único que tienen que hacer es seguirme en mi Instagram @andresf.med y seguir a @medilearners, que es precisamente la plataforma en donde está nuestro diplomado. Y adicional a esto, en la publicación de mi Instagram tienen que comentar a un amigo que ustedes crean que también le interesaría ganarse el premio. Pueden comentar la cantidad de amigos que quieran, pero no pueden repetir a la misma persona. Es muy importante tener eso en consideración. Obviamente, entre más comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Así que muchísima suerte a todos los que decidan participar por este premio. A los que quieran adquirir el diplomado, los invito a que vayan a la página de medilearners.com. Les dejo el link en la descripción y ahí pueden ver los precios que manejamos, que son súper económicos, súper asequibles para absolutamente todos los profesionales de la salud y, por supuesto, lo más importante, son asequibles para los estudiantes. Y no sería nada más por ahora. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.